más que ver con capitales golondrinas o capitales especulativos que capitales productivos o que venían a invertir en proyectos productivos. Otra de las patas que tenía el modelo fue la flexibilización y la desregulación del mercado laboral, digamos, con todo lo que esto implicaba, los contratos basura, los convenios colectivos por fábrica y no por rama, digamos, todo lo que tenía que ver en desregular y flexibilizar los derechos de los trabajadores en pos de que los empleadores vengan a invertir y, digamos, tengan mayor rentabilidad. Y, digamos, una política macroeconómica que tenía que ver más que nada con priorizar la estabilidad, esta estabilidad macroeconómica en desmedro, si se quiere, de las necesidades públicas, y todo aquello que tenía que ver con lo público, de necesidades básicas, eh, quedaban de lado. Todas estas medidas, digamos, este paquete de medidas que se fue tomando durante este proceso, este periodo del modelo neoliberal, digamos, mostraron cierto éxito en el primer periodo, digamos, ¿no? Digamos, en algunas variables macroeconómicas se vio, digamos, que el Producto Bruto Interno creció entre el periodo 1992-1998. Ustedes van a ver que el Producto Bruto Interno argentino creció. El tema de que este crecimiento a nivel macroeconómico lo que generó fue altos niveles de concentración de la riqueza y a la vez desocupación y marginación social. O sea, una sociedad que se polarizaba, donde se concentraba la riqueza, pero a la vez que se concentraba la riqueza en las clases más altas, se generaba desocupación y amplios sectores de las clases subalternas quedaban, quedaban marginados, digamos, ¿no? Este proceso, digamos, fue lo que llevó adelante o lo que culminó con la caída del sistema de la convertibilidad y la devaluación de la moneda, que, digamos, como corolario tiene lo que se llamó, ustedes se acuerdan, el corralito, digamos, esta cosa de que los bancos, para que no hubiera una corrida cambiaria, congelaron la salida de los ahorros de los ciudadanos para evitar esa corrida cambiaria y que el sistema colapsara aún más, ¿no? Ustedes piensen que a partir de la caída del gobierno de la Rúa y ya un poquito antes, y con este tema del corralito, en la Argentina se habían implementado un montón de monedas paralelas, cuasimonedas, lo que fueron los bonos, fueron los patacones, digamos, como forma de tratar de detener el colapso general del sistema económico, y eso acompañado a las medidas que tuvieron que ver con el corralito. Digamos, estas cuasimonedas o estos bonos, digamos, llegaron a suplantar casi el 40% de la circulación de efectivo, digamos, dentro de la sociedad. O sea, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con el tema de los patacones, a todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, en ese momento se les pagaba con patacones, ¿no? Y digamos que todo este paquete de medidas, este colapso que lleva al corralito, genera, por un lado, como veníamos diciendo, polarización en la sociedad. Esta polarización tiene que ver con que las clases más ricas, las élites, se enriquecen y las clases menos favorecidas y las clases más bajas, digamos, se empobrecen aún más o directamente quedan marginadas o al margen del sistema. Esto genera mucha desigualdad social en la sociedad, va a haber altos grados de precarización laboral en determinados sectores de la sociedad, sobre todo en las clases medias y las clases más bajas. Ustedes piensen que en este periodo uno de cada 4 personas o de cada 4 argentinos estaba desocupado. ¿eh? Esa era la relación, digamos, en este escenario del 2003. Había un alto porcentaje de subocupación, o sea, un 18,4% aproximadamente. El sector industrial cae casi un 40% en relación, digamos, a los niveles de los años anteriores, ¿no? O sea, la industria, con todas estas medidas, se ve desfavorecida. El trabajo, o la mayoría del trabajo,
casi el 44, el 50% del trabajo era trabajo que no estaba registrado, ¿eh? Y la brecha entre ricos y pobres, digamos, aumenta considerablemente. Digamos, si en el 2001 el 10% más rico percibía 35 veces más que el 10% más pobres. Esa era, digamos, la diferencia que existía. Cuando hablamos de esa polarización, tiene que ver con esto, digamos, cómo los más ricos se enriquecen más y reciben mayor parte de la distribución de la riqueza, y los más pobres se empobrecen más y reciben menos. Llegamos al 2003 con casi un 57% de la población pobre, por debajo de la línea de pobreza, y un 25% por debajo de la línea de indigencia. O sea, más de la mitad de la población, digamos, estaba empobrecida y un 25% era indigente, ¿no? Y, digamos, las medidas que se empiezan a implementar para poder cortar con esta espiral, digamos, de marginación, de pobreza, tiene que ver con medidas en donde el Estado empieza a intervenir un poquito más. Eso va a ser durante el gobierno de Dualde, a partir de la ayuda a los jefes de hogares. Ustedes tengan en cuenta que este periodo que va desde la caída de la Rúa hasta o el periodo que abarca Dualde, el 2003, es un periodo en el cual se da una fuerte deslegitimación de las instituciones, una fuerte deslegitimación de los partidos políticos. Los partidos políticos pierden credibilidad, están totalmente deslegitimados. ¿Por qué? Porque venimos de procesos ya del gobierno de la Rúa y del gobierno de Menem, en donde, digamos, los partidos políticos o determinados partidos políticos en las campañas electorales decían una cosa y a la hora de gobernar gobernaban de otra forma. Entonces, los partidos políticos y la política se deslegitiman, la población pierde la confianza en la dirigencia política, hay un descreimiento de la política y de esas instituciones, y hasta se llega a dar un descreimiento en las instituciones tales como la justicia, el Congreso, la policía, todo lo que tenga que ver con el gobierno, todo lo que tenga que ver con el poder institucional, con la estructura institucional, digamos, pierde legitimidad. Esta idea o el lema que tenían en el 2001, cuando la gente sale a la calle y se producen los saqueos y se produce toda la represión, tenía que ver con este lema de que se vayan todos, digamos, la población harta de los partidos políticos, de los políticos, harta de las mentiras. Entonces, digamos, hay una total deslegitimación de las instituciones de representación en la Argentina, sobre todo de las instituciones que tienen que ver con los partidos políticos, con los políticos, y, si se quiere, una deslegitimación, digamos, con lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en la justicia. Ustedes recuerden que, por ejemplo, Chacho Álvarez, como vicepresidente de la Rúa, renuncia, digamos, denunciando hechos de corrupción en el Congreso, en donde se había sobornado a los diputados para que voten la ley de flexibilidad laboral o la modificación de la ley de contrato de trabajo. Entonces, el panorama que se da durante este periodo de transición, si se quiere, entre el 2001 y el 2003, es un periodo en donde el gobierno de Dualde lo que tiene que hacer es empezar a reconstruir cierta legitimidad, reconstruir cierta credibilidad hacia la sociedad en torno a los partidos políticos, a las instituciones, y, digamos, el rol del Estado cambia, digamos, lleva adelante un giro importante en donde el Estado empieza a intervenir para parar esta espiral de pobreza y, digamos, parar cualquier tipo de conflicto social o de estallido social en las calles, como había pasado. Entonces el Estado, a partir de implementar estos planes a los jefes de hogares, subsidios a los sectores marginados, a los sectores que peor la estaban pasando, va parando un poco este proceso, digamos, de estallido social que se vivía viviendo en la Argentina. Llegamos al 2003, digamos, con un llamado a elecciones desde el gobierno de Dualde, en donde se llama a elecciones. ¿Por qué? Porque era necesario lograr legitimar la democracia, lograr legitimar
digamos, la credibilidad en los partidos políticos, en las instituciones, en el Congreso y sobre todo en la democracia. En el 2003, digamos, los partidos más importantes de la Argentina, tanto el peronismo como el radicalismo, llegan totalmente diezmados y fragmentados. Tal es el caso que el Partido Peronista se presenta, digamos, con 3 listas diferentes, sin haber internas, digamos, se presentan con distintos nombres, 3 candidatos que vienen del peronismo, lo mismo pasa con el radicalismo. Y en las elecciones del 2003, digamos, hay un alto porcentaje, digamos, si se quiere, de deserción o de personas que votan en blanco que directamente no van a votar. Digamos, este proceso de deslegitimación que veníamos hablando se ve reflejado en las elecciones del 2003. Al 2003, digamos, el que gana las elecciones es nuevamente Menem, con el 24% de los votos, y queda en segundo lugar Néstor Kirchner, que era el candidato de Duhalde. Obviamente que Menem se baja del balotaje sabiendo que si va a un balotaje va a perder porque todas las fuerzas se van a sumar para que no llegue Menem nuevamente a la presidencia, y la estrategia que plantea Menem es bajarse del balotaje para que al segundo, que tiene muy pocos votos, en el caso hipotético de que le vaya mal, aparecer como esa fuerza que pueda suplantar al gobierno en el caso de que le vaya mal. Entonces, asume el gobierno Néstor Kirchner con el 22% de los votos, o sea, con muy baja legitimidad, si se quiere, desde el punto de vista electoralista, desde el punto de vista de los votos. Una de las frases que dice Kirchner cuando asume, dice que asumió con más desocupados que con votos al gobierno, ¿no? Y digamos que las dimensiones o los puntos en donde se va a centrar el gobierno de Kirchner tienen que ver, por un lado, el tema de la desocupación, hacer hincapié en ver cómo solucionar el tema de la desocupación, ver el tema de la Corte Suprema, que era un tema que ya venía de los gobiernos anteriores y del gobierno de Menem, que era un tema muy cuestionado, esa mayoría automática que tenía la Corte Suprema, que le daba al gobierno de Menem la posibilidad de sancionar todas las leyes y tener el apoyo del aparato judicial, rever temas que tenían que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en los gobiernos de Menem se había indultado a los genocidas, se había, digamos, todo lo que tenía que ver con las leyes de punto final, obediencia debida, seguían vigentes, y, digamos, los juicios a los represores estaban en su mayoría todos parados. Y tratar de lograr cierta autonomía nacional en torno a ver cómo se renegociaba la deuda externa, porque habíamos quedado con un fuerte endeudamiento externo, y tratar de integrar nuevamente a todas las provincias a partir de un proyecto regional y federal. Digamos que esas son las dimensiones que va a tratar de abordar el presidente Kirchner a partir del 2003. Yendo un poquito más a lo que a nosotros nos interesa, si se quiere, desde el punto de vista de la educación, digamos que Kirchner va a tomar un montón de medidas muy importantes en torno a poder revertir la situación del sistema educativo argentino y la situación en la cual se encontraba la educación a nivel nacional en torno a los salarios, en torno a lo que tenía que ver con la Ley Federal de Educación, en torno al financiamiento de la educación. Una de las debilidades que tenía el sistema educativo era que durante este periodo anterior, el financiamiento educativo a nivel provincial y nacional se había reducido casi un 32%, más o menos en el periodo que va de 1991 al 2001. Y eso derivó o terminó en la posibilidad del Estado de poder pagar el incentivo docente, ese incentivo docente que se había implementado en el gobierno de la Rúa a cambio de sacar la carpa docente, ¿se acuerdan? Y, digamos, con este de financiamiento se estaba atrasado varios meses del pago del incentivo docente. Las provincias, digamos, desde el 2003
acumulaban una deuda casi de 67 millones de pesos, aproximadamente, ¿no? La falta de inversión, digamos, en el sistema educativo y los recortes presupuestarios que las políticas del neoliberalismo habían implementado, digamos, habían afectado a todo el sistema educativo, sobre todo aquello que tenía que ver con el pago de salarios y el mantenimiento de la estructura edilicia. Digamos, el 2003, Kirchner se encuentra con un sistema educativo totalmente desfinanciado y en donde la estructura edilicia, digamos, no se le había hecho mantenimiento, no se habían construido escuelas, y el salario docente era un salario docente que se había deteriorado progresivamente, y un salario que era muy desigual entre las provincias. ¿eh? Y esto que les venía diciendo, los salarios se pagaban con bonos, con ticket, en cuota, había muchos meses de atraso en algunas provincias en torno al pago de los salarios. O sea que había que desactivar los conflictos gremiales en torno a los salarios que existían en todas las provincias argentinas. Algunos datos que ustedes van a encontrar en el texto dice que en el 2003, según datos de UNICEF, 2 de cada 3 alumnos que concurrían a la escuela eran pobres y casi el 25% padecía hambre. Digamos, el panorama a nivel nacional era calamitoso. En la Argentina nunca se habían dado estas situaciones y estos índices de pobreza, de marginación y de desigualdad social. Y la escuela, digamos, había dejado de ser ese lugar en donde los chicos iban a aprender, si se quiere, y había pasado a ser un lugar de contención social, donde los chicos iban a comer, donde los chicos iban, digamos, sentían cierta contención social de la situación precaria en la cual estaban viviendo su familia. O sea que, digamos, al 2003 tenemos una situación en donde la escuela, digamos, el rol de la escuela es un rol de contención social, un rol en donde los pibes van a la escuela a comer, donde cada vez hay más comedores escolares, comedores populares a todo lo largo de nuestro territorio. Digamos, las consecuencias que produjo la Ley Federal de Educación que se había sancionado en 1993 fueron, o sea, se empezaron a poner de manifiesto, se empezaron a ver a partir de esta crisis que se genera en el 2001. Una de las consecuencias, digamos, que generó la Ley Federal de Educación fue que la matrícula a nivel nacional creció muy ampliamente. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, que la escuela se había transformado en ese lugar de contención, esta idea de universalización de la educación, de los 9 años de la educación primaria, digamos, generó que los chicos buscaran en la escuela el único lugar de contención social, ir a la escuela a comer, ir a la escuela a los comedores juntos con sus padres. Por ejemplo, había un alto grado de deserción en torno a lo que tenía que ver con el polimodal. Si bien los pibes terminaban lo que era la educación inicial, a la hora de ingresar al polimodal, los porcentajes de deserción eran muy altos. Se calcula que de cada 100 alumnos, 42 que accedían al polimodal no lograba terminarlo. O sea, casi un 50%, un 40% aproximadamente de los que accedían al polimodal no lograban terminarlo. O sea, de cada 100, 42 no lo terminaba. Otra de las consecuencias que habíamos hablado que generó la Ley Federal de Educación fue el tema de la desaparición en muchas provincias, y en la provincia de Buenos Aires, de las escuelas técnicas. Digamos, las escuelas técnicas, a partir de la Ley Federal de Educación, se tuvieron que adaptar a una suerte de mix entre lo que era el polimodal y lo que era la escuela técnica, y se articulaba a través de lo que se denominaba los trayectos técnicos profesionales. O sea que hay una cuasi desaparición de las escuelas técnicas. ¿Esto es producto de qué? Producto de que,
digamos, la economía o el modelo económico que la Argentina había implementado en la década anterior era un modelo que estaba centrado en los servicios, que estaba centrado en los capitales financieros, no en la industria, no en la producción. Entonces, las escuelas técnicas, digamos, como que perdían el sentido, de, si se quiere, de su existencia. Por otro lado, digamos, la Ley Federal de Educación lo que había generado era una fuerte descentralización, ¿no? De la educación y generó una mayor fragmentación y desigualdad al interior del sistema. O sea, la Ley Federal de Educación descentraliza, ¿por qué? Porque lo que hace es trasladar el gasto a las provincias de las escuelas nacionales, o sea que las escuelas provinciales se tienen que hacer cargo de esas escuelas nacionales desde su presupuesto, y eso lo que va a generar es una mayor fragmentación y desigualdad al interior del sistema. ¿Y en qué se ve reflejada esa fragmentación y esa desigualdad dentro del sistema? Por ejemplo, en el tema de los salarios. Había una desigualdad muy fuerte en torno a cuál era el salario en cada provincia. Digamos, cada provincia tenía la posibilidad de discutir el salario de los docentes y eso fue generando, digamos, un salario docente a nivel nacional muy desigual de acuerdo al lugar en el cual ese docente trabajaba. Y por otro lado, también, digamos, fragmentación en el sentido de que cada escuela, con la Ley Federal de Educación, adquirió autonomía a la hora, digamos, de combinar las ofertas educativas, de combinar los programas, de combinar los currículos. Entonces, el sistema educativo estaba totalmente fragmentado y librado, digamos, a las decisiones, si se quiere, provinciales, sin una directriz a nivel nacional. Digamos, a nivel universitario, hubo fuertes recortes en el presupuesto universitario. Ustedes recuerden que habíamos hablado que uno de, digamos, de los avances que el modelo neoliberal y sobre todo en los gobiernos de Menem se había ejercido sobre la universidad pública era el arancelamiento y, digamos, ir hacia un sistema, si se quiere, mixto, a un sistema cuasi privado de la educación superior o universitaria. Y digamos que el Estado Nacional acumulaba una deuda con las universidades desde 1998 que puso al sistema universitario al borde, digamos, si se quiere, del cierre, ¿no? Un sistema universitario desfinanciado, donde el Estado Nacional no le pasaba el presupuesto, donde los salarios docentes eran muy bajos, donde directamente se les debían un montón, digamos, de meses a los docentes universitarios. Digamos, este es un poco el panorama en torno a lo que la Ley Federal de Educación generó desde su implementación en el 93 hasta el 2003. Digamos, el panorama con el cual se encuentra el gobierno de Néstor Kirchner en lo educativo. Digamos, de qué manera o de qué forma el gobierno de Néstor Kirchner va, digamos, a afrontar o tratar de revertir esta situación en el sistema educativo. Una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Kirchner va a tener que ver, digamos, en cambiar o volver a la forma de negociación de los salarios que tiene que ver con el tema de las paritarias. Digamos, va a volver a reinstalar el sistema de paritarias para la negociación de los salarios. ¿Qué cambios produce este tema de la negociación paritaria a nivel nacional? Lo que se va a generar es que a nivel nacional se va a establecer una paritaria para todos los docentes, o sea que va a poner un techo en el salario docente, y a partir de ese techo, cada provincia va a discutir su paritaria provincial individual y de acuerdo a esa negociación se va a ir modificando el salario de los docentes. Y el Estado va a aparecer como garante ante las provincias en la medida que las provincias no puedan garantizar el salario de los docentes. O sea que el Estado va a volver a ser garante del pago de los salarios a los docentes. Otra de las medidas que
que fueron, digamos, importantes en torno a ir resolviendo estas problemáticas en el sistema educativo fue el presidente, a pocos días de haber asumido su gobierno, junto con el ministro de Educación, que en ese momento era Filmus, viaja a Entre Ríos a resolver el problema, digamos, del pago de salarios que se le venía adeudando a los docentes por más de casi 5 o 6 meses que no se le pagaba. O sea, fue directamente el presidente, se hizo presente junto con el ministro de Educación para resolver el pago de los salarios adeudados y en donde el Estado garantizaba, le transfería esa plata a las provincias, digamos, para poder financiar los salarios. O sea que una medida importante, y acá podemos ver, digamos, el cambio del rol del Estado, es que el Estado Nacional se va a hacer cargo de los problemas de financiación de las provincias cuando éstas no estén en condiciones de poder resolverlos, ¿no? O sea, esto lo que genera es que rápidamente se empiecen a normalizar el ciclo lectivo en muchas de las provincias que estaban en huelga, que no había comenzado, por el tema del pago de salarios. O sea que el Estado vuelve a ser garante a nivel nacional, cuando las provincias no pueden, del pago de los salarios. Por otro lado, se van a empezar a implementar un montón de medidas que tienen que ver, digamos, de medidas que tienden a mejorar, medidas, si se quiere, estructurales, que tienden a mejorar el sistema educativo. Estas medidas estructurales tienen que ver con, si se quiere, por un lado, recuperar la dignidad de lo que significa el trabajo docente y restaurar la confianza en los maestros y profesores respecto a lo que tiene que ver la conducción del Estado. Ustedes piensen que la figura del docente, la figura del maestro, digamos, durante todo el periodo de la década de los 90, había sido una figura que se puso en tela de juicio, que todos los problemas de la educación tenían que ver o estaban relacionados con la falta de capacitación o del profesionalismo de los docentes. Entonces, lo primero que va a hacer el Estado Nacional es tratar de revertir esta situación a través de políticas en donde se dignifique y se restaure la confianza entre a los maestros y a los docentes. Otra de las medidas importantes que se van a implementar es lo que ustedes conocen como la ley de los 180 días de clases. O sea, el Estado o la Nación asume el compromiso de garantizar 180 días de clases, ¿no? Y eso se garantiza con esto que les decía, que el Estado, digamos, se hace garante de pagar los salarios cuando las provincias no puedan y, digamos, el Estado va a intervenir para corregir las desigualdades regionales que se den en torno a lo salarial y en torno al acceso o el derecho a la educación de la población. Digamos, el Estado empieza a volver a ser garante, volver a garantizar el acceso a la educación y, digamos, un fuerte compromiso de la nación para asistir a las provincias. Ustedes piensen que durante la década de los 90 todas las políticas económicas que se implementaban eran políticas económicas que tenían que ver en donde el Estado se desentendía de garantizar necesidades básicas, tanto de educación, tanto de salud, tanto de trabajo. Bueno, a partir del 2003, las políticas que se empiezan a implementar son políticas en donde el Estado vuelve a ser garante a la hora de poder garantizar salud, educación y trabajo. Y por otro lado, digamos, una medida importante a partir de esto que yo les decía, de las paritarias y la negociación de los salarios, es el incremento del salario docente. El salario docente durante la década de los 90, el principio de los 2000, el gobierno de la Rúa, era un salario que había quedado, un salario muy deteriorado, muy paupérrimo, y digamos que aproximadamente en el 2003 los docentes van a recibir un aumento casi del 89% en el salario mínimo. Y en los salarios más altos aproximadamente un 27%. O sea, ustedes fíjense lo deteriorado que estaba el salario docente y la disparidad que había entre provincias.
por ejemplo, las provincias más ricas o las provincias que recibían un mayor porcentaje del presupuesto en la coparticipación, habían negociado salarios quizás más elevados que aquellas provincias que eran más pobres y que dependían más de la nación. Entonces había esto que les decía, una fragmentación, una desigualdad en torno al salario docente. Por otro lado, el Estado lo que hace es rápidamente cancelar la deuda que tenía con las universidades. O sea, la deuda que el Estado tenía con las universidades la cancela rápidamente para poner al día el pago de los salarios de los profesores universitarios. Por otro lado, digamos, también, digamos, se comienza todo un proyecto de mejora y reacondicionamiento de la estructura edilicia de las escuelas, que durante la década de los 90 no se había invertido dinero, no se habían creado escuelas, no se habían construido escuelas, y, digamos, se empiezan a implementar programas de becas escolares en la educación media para los alumnos. Aproximadamente a partir del 2013 en adelante se construyeron 700 escuelas nuevas, se llevó adelante todo un proceso de compra masiva de libros y materiales escolares para, digamos, reacondicionar a las escuelas y que estuvieran aptas para poder recibir a todos los chicos. Y esto que yo les decía que tenía que ver con la implementación de becas en la educación media para que los chicos vuelvan a la escuela y Profe, no se le escucha, quedó tildado. Sí, pensé que me pasaba a mí sola. Se me tilda el audio, profe. ¿Ahí se escucha? Se escucha con mucho eco. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe, pero tiene que desactivar el audio de uno de los dos dispositivos que tiene. ¿Ahí me escuchan? No, fíjese que arriba está el sonido. En algún lugarcito tiene que estar el sonido. ¿Dónde estoy? A ver. Ahí sigue habiendo retorno, ¿no? Sí, ¿está desde el celular? No. Eso Son es lo de las dos raro. De las dos. Se me desconectó y volví a ver que salgo y vuelvo a entrar. ¿Ahí? Ahí, no, sigue habiendo un rulo. ¿Ahora? Ahora sí se escucha bien. Ahí está. Porque me había desconectado, me volví a conectar y me quedó 2 veces conectado, entonces estaba el retorno de lo que estaba conectado. Ahí está el tema. Bueno. Se había quedado en la parte que estaba explicando que implementaban becas y todo eso. ¿Dónde me Fue lo quedé? último que empezaron a implementar becas para que los alumnos vuelvan al colegio. Bien, con el tema de las becas. Bueno, como les decía, digamos,
Se implementaron casi 500.000 becas, digamos, de apoyo para la educación media. Esto que les decía, que se construyeron 700 escuelas, hubo compra masiva de libros. Y desde el punto de vista de lo pedagógico, digamos, se implementó lo que se llamaban los NAP, que eran los núcleos duros de aprendizaje prioritario. Digamos, estos NAP apuntaban ¿a qué? A garantizar condiciones equivalentes de enseñanza para cada grado y nivel a lo largo de todo el país, ¿no? O sea, eran núcleos de aprendizaje prioritarios que se garantizaban para todo el país. Digamos, tratar de fragmentación o flexibilización que la Ley Federal de Educación había instalado en todo el sistema educativo. Por otro lado, también se implementaron amplios proyectos de capacitación docente y proyectos de mejora en la formación de maestros, digamos, que apuntaban a garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso. Ustedes recuerden que en la Ley Federal de Educación, todo lo que tenía que ver con la capacitación, y actualmente sigue siendo igual, digamos, cada vez que un docente, un maestro realiza una capacitación, un curso, por esa capacitación o curso le dan ciertos puntajes, si ese curso está acreditado, digamos, por el sistema. En la década de los 90, digamos, se generó cierto, digamos, mercantilismo o cierto mercado de la capacitación con los docentes, en donde el docente tenía que pagar por esa capacitación. Había academias en donde el docente pagaba determinados cursos que le daba determinado puntaje, que a la hora de ir a los actos públicos lo posicionaba mejor para acceder a las obras. Bueno, lo que se va a hacer ahora es, digamos, que desde el Estado se pueda garantizar el acceso a la capacitación sin tener que pagar. ¿Por qué? Porque en los 90 solamente accedían a aquellos que tenían la posibilidad de acceder económicamente a esos cursos, que, entre paréntesis, no eran muy baratos, eran cursos bastante caros. Bueno, lo que va a hacer el Estado ahora es ser garante, digamos, de la capacitación de los maestros, de los docentes, digamos, garantizando la igualdad de acceso a esa capacitación, ¿no? Otro de los temas importantes, digamos, que se van a abordar a partir del 2003 es el tema de la ley del financiamiento educativo. Digamos, se va a sancionar una ley de financiamiento educativo en donde el porcentaje destinado a la educación va a ser el 6,4% del PBI, digamos, va a empezar de forma gradual hasta llegar hasta el 6,4% del PBI. Digamos, ustedes fíjense cómo rápidamente estamos viendo políticas desde el Estado tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación y tratar de mejorar todo aquello que durante la década de los 90 y el poquito tiempo que estuvo de la Rúa, digamos, se había fragmentado, se había flexibilizado, digamos, todo producto de la Ley Federal de Educación. Otro tema importante que van a llevar adelante es sancionar la Ley de Educación Técnico-Profesional. O sea, esto que habíamos hablado, que durante los 90 las escuelas técnicas habían quedado fuera de la Ley Federal de Educación, que no habían sido contempladas, bueno, ahora, a partir de este gobierno, lo que se va a hacer es sancionar una ley de educación técnica profesional, en donde se va a generar un fondo nacional para la educación técnica. Aproximadamente entre el 2006 y el 2010 se incrementó el presupuesto en educación técnica de 5 a 600 millones de pesos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque nuevamente, digamos, el modelo económico que la Argentina va a implementar a partir del 2013 en adelante es un modelo económico tendiente al desarrollo productivo, tendiente a volver a darle fuerza a la industria nacional, a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Para esta cosa de tratar de generar empleo y bajar los índices de desocupación. Entonces, volver a darle fuerza a las escuelas técnicas era muy importante. Entonces, a partir de la sanción
de esta ley de educación técnico-profesional, la escuela técnica va a volver a ocupar el lugar que había ocupado en otros momentos y que en la década de los 90, digamos, cuasi había desaparecido o había quedado una suerte de ambigüedad o limbo en donde los títulos no se sabían con qué títulos salían los chicos. Ustedes piensen que se estima que durante la década de los 90 se perdieron un montón de oficios que existían, que tenían que ver con la industria, mecánica, metalmecánica, eléctrica, electrónica, por este tema de no priorizar el desarrollo productivo o el desarrollo industrial y priorizar una economía basada en los servicios y la terciarización y traer todo desde afuera y no producir nada en la Argentina. Otro de, digamos, de las leyes importantes que se van a sancionar tiene que ver con la creación durante este periodo del Ministerio de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, digamos, y de volver, digamos, a financiar y subsidiar la investigación en el CONICET, que durante la década de los 90 había sido considerado como un gasto y no como una inversión. Hay una nota famosa que le hacen a Cavallo cuando manda a lavar los platos a los investigadores del CONICET, ¿no? Como que no era algo importante y como que era considerado este tema como un gasto para la economía argentina. Por otro lado, también algo importante que se va a sancionar en este periodo es la Ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva, la Ley 26.150, que establece que todas las escuelas y niveles la obligatoriedad de la educación sexual y reproductiva. Digamos, esto son algunas de las medidas que se empezaron a tomar a partir del 2013 en adelante. Otra de las medidas que se van a tomar más adelante, ya no en el gobierno de Néstor Kirchner, va a ser la implementación del Plan Conectar Igualdad, esto de otorgarle una netbook, una notebook a todos los alumnos de la secundaria y de la educación superior, de los profesorados y a los docentes, ¿no? Esta idea de la conectividad para todos y el Estado garantizando el acceso a las herramientas tecnológicas, a las TIC y la conexión a Internet. Y digamos, después como corolario de todas estas medidas que se fueron tomando, se empieza un proceso en el cual, un proceso, digamos, si se quiere, de consulta en las diferentes instituciones o los diferentes ámbitos de la sociedad para modificar y sancionar una nueva ley de educación. Es la nueva ley de educación que se va a sancionar en el 2006. La ley, digamos, es muy interesante ver cómo se fue dando, digamos, la sanción de esta ley, el proceso o la génesis de esta ley, en donde hubo un montón de instancias previas a la sanción, donde en la discusión y en la elaboración participaron alumnos, sindicatos, docentes, la iglesia, los empresarios. Digamos, se generó un espacio de discusión en las diferentes instituciones de la sociedad, con los diferentes actores de la sociedad, para elaborar una nueva ley de educación y sancionar una nueva ley de educación. Ese documento se llamó Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa. Digamos que fue muy interesante todo este proceso de la sanción de la nueva ley de educación en el 2006 porque, digamos, se le preguntó y participaron todos los actores de la sociedad. Hubo un montón de ponencias, congresos, en las escuelas. Todas las jornadas institucionales estaban centradas en la discusión de las temáticas que tenían que ver con la nueva ley. Se consultaba a los docentes, se consultaba a los alumnos, a los centros de estudiantes, a los sindicatos. Digamos que fue una ley que fue consensuada y salió por amplia mayoría en el Congreso. Y digamos, esta ley lo que sanciona es, primero, modifica nuevamente
la estructura de nuestro sistema educativo, digamos. ¿Se acuerdan que la Ley Federal de Educación lo que había hecho era estirar, si se quiere, a 9 años y la obligatoriedad de la educación inicial, que eran los EGB de primero a noveno, y el polimodal, que era optativo de 3 años, en donde los alumnos elegían una orientación y eso les podía dar la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo. Bueno, la nueva ley de educación lo que va a hacer es, primero, lo más importante que tiene esta ley es que el Estado se hace garante de la educación y la educación aparece como un derecho. Se extiende la obligatoriedad de la educación hasta el secundario inclusive, desde el preescolar hasta el secundario. Y digamos, la cantidad de años que va a tener la primaria va a ser una primaria de 6 años, de primero a sexto grado, y una secundaria de primero a sexto año. Obligatoria desde el preescolar hasta el secundario inclusive. O sea, el Estado siendo garantizando el acceso a la educación para todos y obligatoria. La educación como un derecho, si se quiere. Después esto se va a modificar y se va a ampliar la obligatoriedad desde los 2 años en adelante, desde los 3 años en adelante, hasta la secundaria incluida. No desde el preescolar, sino se le agrega 2 años más. Digamos que, en líneas generales, estas son todas las medidas que a partir del 2003 y con el cambio de modelo, si se quiere, de Estado, se empiezan a implementar en lo educativo. Digamos, primero lo que se visualiza es un cambio importante, digamos, en el rol del Estado. Un Estado mucho más activo, un Estado que garantiza, un Estado que a partir de la sanción de la nueva ley de educación y a partir de la sanción de la ley de financiamiento educativo, digamos, ve a la educación como una inversión y no como un gasto. Esto que de sancionar la ley de financiamiento educativo, de subir hasta el 6% del PBI el financiamiento educativo, es muy importante. La idea de, digamos, unificar el sistema educativo en torno a lo que tiene que ver con el salario docente y en torno a lo que tiene que ver con las paritarias. La idea de que el Estado se hace garante si las provincias no pueden pagar los salarios, o sea, el Estado nacional es garante de subsidiar a las provincias en la medida que esas provincias no estén en condiciones de poder pagar los salarios docentes, o sea que el Estado es garante. Y, digamos, un Estado mucho más activo, digamos, invirtiendo en todo lo que tenga que ver con la educación, primero con la construcción de escuelas, 700 escuelas. Después con, digamos, reacondicionar a las escuelas que ya existían, arreglarlas, proporcionarles elementos, recursos, elementos didácticos, elementos tecnológicos, si se quiere, todo aquello que tenga que ver con bancos, pintura, vidrios, calefacción. Había muchas escuelas que no tenían gas, que no tenían agua, digamos, que al 2003 el sistema público educativo estaba muy deteriorado y el Estado, digamos, había dejado librado a las provincias, el Estado Nacional había dejado librado a las provincias el mantenimiento de las escuelas. Bueno, a partir del 2013 en adelante, con la sanción de estas leyes, el Estado Nacional vuelve a ser garante de la educación pública, la educación vista como un derecho. Y todas las políticas que se van a tomar tienden a garantizar esto y a cortar la brecha en torno a la desigualdad y la posibilidad de acceso de los sectores más marginales, de las clases subalternas, a la educación. También, digamos, en este periodo es un periodo en el cual se crean varias universidades. Ustedes piensen que hasta el 2003, aproximadamente, las únicas universidades nacionales que existían era la UBA, la UTN, hablando de Buenos Aires, ¿no? Y la Universidad de La Matanza. A partir del 2013 en adelante se empiezan a crear una suerte de universidades del Estado, la Universidad de Burlingame
la Universidad de Sarmiento, la Universidad de San Martín, la Universidad de Lanús, digamos, todas universidades nuevas, dando la posibilidad de el acceso al estudio universitario de un montón de sectores sociales que antes, por una cuestión económica, por una cuestión de cercanía, no podían acceder. Entonces, digamos que desde el punto de vista del rol del Estado, tenemos un rol del Estado mucho más fuerte, un Estado que garantiza y un Estado, digamos, que se hace cargo del sistema educativo y se hace cargo de la educación a nivel nacional, digamos, una idea o un proyecto de país en donde la educación es un derecho de todos y en donde el Estado Nacional es el garante para garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades de todos los sectores de la sociedad. Y, digamos, algo importante, esta idea de poder unificar el sistema a nivel nacional. O sea, lo que la Ley Federal de Educación había generado era una fragmentación del sistema en torno a lo que tenía que ver con lo pedagógico y lo salarial. Bueno, a partir de la sanción de la nueva ley y de todas las políticas que se implementan en este periodo, digamos, se vuelve a unificar el salario docente, se vuelve a garantizar la capacitación y el acceso a la capacitación de los docentes, las paritarias que todos los años va a haber una instancia de discusión para el aumento salarial, y en donde el Estado Nacional se hace garante en la medida que las provincias no puedan. Digamos, un poco este recorrido que hicimos del 2003 en adelante para que ustedes vean cómo, a partir del cambio del rol del Estado, empiezan a verse cambios importantes, o cómo repercute en nuestra educación, en el sistema educativo, en las escuelas, ¿no? Cómo, de acuerdo al modelo económico, en donde el Estado interviene más o interviene menos, digamos, se priorizan determinadas necesidades básicas que en otro momento estaban libradas, digamos, a las leyes del mercado y a lo individual. A partir del 2003 vamos a tener un Estado que va a garantizar la educación, que va a garantizar salud, que va a tratar de garantizar el trabajo, a partir de la intervención, a partir de la sanción de leyes, a partir de invertir presupuestariamente, digamos, un Estado que se hace presente y se hace cargo garantizando. Por eso la importancia de la ley, de la sanción de la Ley de Educación en el 2006, en donde el Estado aparece como garante de la educación, de esa obligatoriedad, y la educación aparece como un derecho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a esto. Sí, profe, Sí. en cuanto a la... Espera que le digo. Cuando se sanciona la Ley de Educación Técnica Profesional no me quedó claro porque usted había dicho que la escuela técnica vuelve a ocupar el mismo lugar. ¿Pero qué lugar tenía antes la escuela técnica? Claro, a ver, ustedes piensen que las escuelas técnicas se crean, las primeras escuelas técnicas se crean en el primer gobierno de Perón en la década del 40, del 50, ¿no? Y las escuelas técnicas se crean, digamos, con el objetivo de que en ese momento había un modelo económico que priorizaba el desarrollo productivo, la industria nacional, entonces era necesario formar mano de obra de egresados para que vayan a trabajar a las fábricas, a las industrias. Entonces, por eso se crean las escuelas técnicas. También se crea en ese momento la Universidad Tecnológica Nacional, que era la Universidad de los Trabajadores, cuando surgió, con ese objetivo. ¿Por qué? Porque el modelo de país, el modelo económico, era un modelo que buscaba la sustitución de importaciones, empezar a producir en la Argentina y dejar de traer los productos importados de afuera. Entonces era importante el desarrollo industrial, el desarrollo nacional. En la década de los 90, a partir del primer gobierno de Menem, el modelo económico, el modelo neoliberal que se implementa, es un modelo en donde el centro de ese modelo no tiene que ver con lo productivo, no tiene que ver con lo industrial. ¿Por qué? Porque es un modelo, como decíamos, que es aperturista, corre todas las barreras arancelarias, es un modelo que está centrado en la industria de servicios, en la terciarización y traer productos importados desde afuera. Entonces,
la industria nacional en ese periodo tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque, digamos, la apertura a nivel comercial y la baja de barreras arancelarias de productos importados hace que el producir insumos nacionales no sea rentable y las empresas tengan que cerrar. Entonces la industria nacional casi desaparece. En este sentido, las escuelas técnicas, formando mano de obra técnica, pierden sentido en el sentido, valga la redundancia, de que no hay empresas, no hay industrias nacionales. Tal es el caso que cuando se sanciona la Ley Federal de Educación, la Ley Federal de Educación no contempla las escuelas técnicas, las deja fuera. ¿Por qué? Porque el modelo económico que el neoliberalismo quiere implementar es un modelo que está centrado en los servicios, en la terciarización, no en la producción industrial. Entonces las escuelas técnicas quedan, digamos, afuera de la ley. Por eso yo le decía que en los 90 las escuelas técnicas sufrieron una suerte de ambigüedad porque el título con los chicos salían de la escuela técnica era un título que no se sabía si era un título técnico, un título de bachiller, era una mezcla de ambos. ¿Se entiende? Bueno, a partir del 2003, con la sanción de esta ley de educación técnico-profesional, se le vuelve a dar fuerza a las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque el modelo económico cambia y es un modelo que está centrado en la producción y en la industria nacional. Y se necesita mano de obra, se necesita técnicos para ir a trabajar a esas fábricas. Esto que yo les decía, que un montón de oficios que tenían que ver con la industria se habían perdido, bueno, eran todos estos oficios de técnico mecánico, técnico electrónico, maestro mayor de obra, todos esos oficios que existían y en algún momento tenían mucha fuerza y habían desaparecido, había que volver, digamos, a incentivarlo para incentivar la producción nacional. Entonces, la ley de educación técnica profesional, en este marco, en esta coyuntura económica, es muy importante por eso, porque vuelve a poner a la escuela técnica, digamos, en el lugar que había estado en otro momento. Ustedes piensen que la escuela técnica, en un modelo económico en donde la industria no es el eje, digamos, los egresados no tienen dónde insertarse a la hora de salir a buscar trabajo, porque no hay industria, porque la industria no es lo más importante. A partir del 2003, el eje vuelve a cambiar y la industria nacional, el desarrollo productivo, pasa a ser el centro del modelo económico. Por eso, la sanción de esta ley. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo clarísimo? Bueno. ¿Cómo? Le contestaba que sí, que quedó claro. Bárbaro. Bueno, si no hay dudas, entonces por hoy dejamos. Los dejo en libertad y nos estaríamos viendo en la próxima clase. ¿Profe? Sí. ¿Sobre esto va a mandar alguna actividad? En la clase que viene seguramente va a ir alguna actividad, todavía no la tengo pensada, pero seguramente en la próxima clase vamos a tener alguna actividad sobre todo algo para poder integrar lo que estuvimos viendo, alguna actividad de cierre, de integración para esta primera parte antes del inicio de las vacaciones. Ya estamos cerquita de las vacaciones, así que seguramente va a haber alguna actividad para integrar lo que estuvimos viendo. Bueno, profe. Que esta primera parte cerraría un poco con el primer bloque que tiene que ver más que nada con este recorrido, si se quiere, histórico, para ver los diferentes modelos de Estado y cómo impactó en la educación. Y ya después de las vacaciones de invierno nos meteríamos a empezar a ver más que nada más de lo que tiene que ver en la educación, pero en las en torno a la ley ya
sería para la segunda etapa. Entonces, seguramente en la próxima clase va a haber una actividad que va a ser integradora de todos estos temas que estuvimos trabajando a lo largo del cuatrimestre. Profe, Bueno. yo tengo una consulta. Sí, decime. Yo le mandé la clase 1 y 2 por mail porque lo entregué fuera de fecha. Quería saber si le Sí. llegó o cómo va a hacer para corregirme. Mirá, creo que todos los mails que me llegaron ya los corregí. Si me lo mandaste por mail, lo debo tener ahí. Vos me mandaste la actividad 1 y 2. Yo no te contesté, no te llegó nada desde mi mail. No, no me llegó nada. Ahora me voy a fijar bien si está en spam, pero Fíjate no si no te llegó al spam. Yo de todas formas anoto tu apellido para buscar, pero a mí tu apellido me suena. A mí me parece que yo lo corregí de eso. Bueno, igual busco bien. Sí, si me lo mandaste al mail, lo tengo en el mail. Ahora, me suena tu apellido, pero la verdad que no me acuerdo yo estuve corrigiendo estos días. Pero me fijo a ver si llegó. Cualquier cosa Bueno, nos profe, mantenemos en gracias. contacto por mail. No hay drama. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces por hoy los dejo en libertad. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, profe, saludos. Gracias. Chao, profe, gracias.